El tema que vamos a ver este día es el anticristo, el falso profeta y el 666. Este es el tema número 21 que en una ocasión se dio, pero no hubo toda la asistencia requerida. Así que por eso hicimos esta nueva convocatoria. Así que hoy hablaremos sobre el reino temporal y malvado del anticristo y cómo permanece sutilmente en la historia, hermanos. A lo cual en la Biblia se le llama el misterio de iniquidad. Este misterio de iniquidad se ha venido gestando desde que Satanás se dio cuenta que Jesús es el Cristo. Claro que se dio cuenta más tarde que Pedro, porque Pedro fue el primero en declararlo. Cuando Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dijeron, tú eres Jeremías, o Elías, o alguno de los profetas. Eso dice la gente. Y les dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue grande. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por supuesto que para Satanás eso no era suficiente. Él no estaba seguro de quién era Jesús. Recuerde cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto y dice que Satanás lo tentó al finalizar el ayuno y le hizo 3 tentaciones, y lo que él quería era convencerse, era saber si Jesús era realmente quien decía ser, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Mesías esperado, el Salvador del mundo. Pero él no quedó convencido de quién era Jesús, sino hasta que Jesús murió y resucitó al tercer día de la tumba. Cuando Jesús resucita, porque morir en la cruz, muchos murieron en la cruz, miles morían en la cruz, pero inocente, sin mancha, el Cordero de Dios solo uno, Jesucristo. Así que muchos murieron, pero resucitar con cuerpo incorruptible y cuerpo glorificado, solo uno, Jesucristo. Entonces, cuando la tumba explota en la resurrección de Jesucristo, el diablo confirma de que Jesús es realmente el Hijo de Dios, el que aplastó su cabeza, el que le hizo sufrir la más grande de todas las derrotas. Además, recuerde que Jesús trajo la llave del infierno y de la muerte, así que quedó totalmente convencido que Jesús es el Cristo. Entonces, a partir de ese momento, no solamente se desarrolla el ministerio de la gracia, de la salvación, de la predicación, del arrepentimiento, de las buenas noticias, sino que paralelo a eso también se ha venido desarrollando desde ese tiempo, desde el ámbito satánico, lo que el apóstol Pablo decía allá en Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Desde entonces se viene desarrollando lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo llamó el misterio de iniquidad. Misterio de iniquidad. ¿Por qué misterio? Misterio es algo oculto. Eso es misterio, algo oculto. Entonces, ocultamente, desde aquellos tiempos, Satanás viene fraguando un plan. Y el plan que el diablo ha venido gestando es una sola religión dirigida por él, un solo gobierno dirigido por él. Es lo que él ha venido preparando. Él quiere sentir adoración, él quiere tener el gobierno y él viene preparando todo esto. Así que por eso vamos a tener en algún momento en el mundo, va a tener el mundo, no nosotros porque nosotros vamos a estar con Cristo, pero el mundo va a tener en su momento a la Trinidad satánica gobernándolos,
por 1260 días, por 42 meses, por 3 años y medio, a la Trinidad satánica, donde va a estar el diablo, el mero demonio, el anticristo y el falso profeta, la Trinidad satánica gobernando el mundo por 3 años y medio. Así que en este tema que hoy vamos a desarrollar, el anticristo, el falso profeta y el 666. Por aquí tenemos unos micrófonos, vamos a necesitar ayuda de ustedes para que podamos leer. Así que vamos a empezar hablando primero del anticristo. Luego vamos a hablar un poco del falso profeta y vamos a hablar también de la marca de la bestia o la marca del anticristo, el 666. Empezando primero por Apocalipsis capítulo 13, verso 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, todo lo que Satanás ha perseguido durante toda la historia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, al anticristo, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses de 30 días, 42 meses del calendario judío. 42 meses. Y si usted suma 42 por 30, son 1260 días. Esto es lo que va a durar el gobierno del anticristo. Muy bien. Algunas de las explicaciones que le vamos a dar acerca de lo que dice aquí. Por ejemplo, dice: me paré en la arena del mar. Esto es un simbolismo. El mar en la Biblia siempre ha representado lo convulsivo del mundo, este mundo descontrolado, este mundo de guerras, este mundo de problemas. Eso representa el mar, un mar embravecido. Por eso dice: vi subir del mar una bestia. De alguna manera también está diciendo que el anticristo va a salir en un momento donde el mundo va a estar muy convulsionado, muy emproblemado. En ese momento va a salir el anticristo como una solución, como una calma para este mundo que es como un mar embravecido. Muy bien, los simbolismos que vemos aquí de las 7 cabezas es porque 7 reinos han definido la historia religiosa y política del mundo. 7 reinos, son 7 cabezas que están en una geografía entre Europa y parte de Asia. Entonces, de esos 7 antiguos reinos, geográficamente hablando, de allí van a salir 10 cabezas, que son 10 presidentes. 10 reyes dice aquí, pero son 10 presidentes o 10 primeros ministros que dice allá en Apocalipsis 17 y también 18 que recibirán autoridad por 1 hora y ellos le darán todo el dominio al anticristo, que es uno de los 10 cuernos. Por eso dice allí, ¿verdad? Y que uno de ellos dice fue herido, una herida mortal. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló en pos de él toda la tierra, en pos de la bestia.
De alguna manera el anticristo en sus inicios va a sufrir quizá un atentado de muerte, pero esto va a hacer más bien que tome fuerza. Es eso de casi estar muerto y luego volver a vivir, eso le va a dar a él más poder incluso. Incluso algunos interpretan que está queriendo imitar a la muerte y resurrección de Cristo, el anticristo. Recordemos que el diablo también es un gran imitador. Y lo que estamos viendo aquí en este capítulo, tristemente, y esto es lo que va a suceder en los 3 años y medio, dice que y adoraron, dice, toda la tierra, maravillados, alegres, no sé, anonadados, cautivados por el anticristo. Pero no solo van a adorar al anticristo, también dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. El mundo se va dirigiendo hacia un gran satanismo, hermanos. Tristemente, por ejemplo, en los Estados Unidos, como en otros países, se han prohibido la lectura de la Biblia en las escuelas, la oración en las escuelas, mencionar a Jesucristo, pero no se prohíbe el satanismo. No se prohíbe el satanismo. Incluso en el Capitolio de Estados Unidos, allí hay una gran imagen de Baphomet. Es una imagen satánica. Es una representación de Satanás en el mundo ocultista. Imagínense usted, así está el mundo. Así está el mundo. Muy bien. Se le dio boca que hablaba grandes cosas. O sea, tendrá un convencimiento. Yo no sé si usted ha visto una serie que está en Netflix que se llama La Segunda Guerra Mundial a todo color. Yo no sé si todavía la tienen o ya la quitaron. Pero es increíble cómo Adolfo Hitler movía a las masas, a las multitudes, y las ponía eufóricas con sus discursos tan convincentes. Y en un mundo que en aquel momento estaban llenos de amargura también, como estará la gente en el tiempo del anticristo, y cómo hacía casi temblar la tierra aquella gente gritando, hermanos, por Adolfo Hitler, el que promovió y ejecutó y desarrolló a gran nivel la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 20 o 30 millones de personas. Fue exagerado. Así va a ser también el anticristo. Por eso dice aquí, una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, o sea, hablando contra Dios, contra la iglesia, contra la Biblia, hermanos. Y a la gente le va a gustar eso. Viera cómo se alegra la gente en las redes sociales cuando se dan cuenta, ya sea cierto o sea mentira. Ellos no esperan si es cierto o es mentira. Lo que a ellos les interesa es que ahí se dijo, ¿verdad? Puede ser mentira, pero eso ellos no quieren que sea mentira, quieren que sea cierto. Y se alegran cuando se menciona que un pastor hizo algo escandaloso, como tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, caer en adulterio o violación, o que lo mencionen también con narcotráfico o lavado de activos, cualquier cosa. Y usted puede ver en las redes sociales y es como una felicidad en la gente, y se gozan y se alegran porque ellos desean que sea así. ¿Por qué? Porque se está llegando a ese espíritu, a ese nivel de desprecio, y la gente se va a gozar con el anticristo cuando lo escuchen hablar blasfemias contra Dios y contra la iglesia. En Europa ya es normal que la gente diga blasfemias contra Dios. Y dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esta autoridad se la permite Dios. Pero más atrás, en el versículo 4,
y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Pero más atrás dice, y que el dragón le dio su poder, dice el versículo 2, y el dragón, la segunda parte del verso 2, y el dragón le dio su poder y su trono, oiga bien, y grande autoridad. De parte de Satanás, grande autoridad. En el caso de Dios, cuando dice que Dios le dio autoridad, es permiso para actuar. Pero quien le da grande autoridad de su parte, que significa mucho poder para actuar, es Satanás. El anticristo aparecerá después del arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Quién tiene allí el micrófono? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde vamos a recibir al Señor? En el aire, allá lo vamos a recibir, en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Vamos a ver, ¿quién más tiene allí micrófono? Gracias, hermana. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Vivamos juntamente con Él, sea que hayamos muerto o que estemos vivos el día de su venida. Lo importante es que vamos a estar ya juntos con Él, con el cuerpo glorificado. Unos transformados, otros resucitados. Y dice, no nos ha puesto Dios para ira. ¿Y sabe cómo se le llama a la gran tribulación? Se le llama el día de la ira. O se le llama también la ira del Dios Todopoderoso. O la angustia también, el día del Señor. Dice, no nos ha puesto Dios para ira. Vamos a ver otro hermano que tenga Apocalipsis 3:10. Amén. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Jesucristo toma su iglesia para evitarle el sufrimiento. Primera de Corintios 15:51. Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Estos textos nos recuerdan que en el arrebatamiento de la iglesia, el Señor vendrá hasta las nubes, no hasta la tierra, como será en la segunda venida de Cristo. Amén. Cuando Cristo venga a reinar, a destruir el gobierno del anticristo y a empezar el reino de los 1000 años, Jesucristo vendrá hasta la tierra. Y dice allá en Zacarías que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y la montaña, el monte de Sión, y todo se va a partir en dos cuando Cristo ponga sus pies. Pero cuando Él viene por su iglesia, se reúne con ella en las nubes. Y tenemos esa gran promesa de Apocalipsis 3:10, donde dice, porque ha guardado la palabra de mi paciencia. ¿Sabe cuál es la palabra de la paciencia? Su palabra, hermanos. El evangelio, la revelación divina, la que tenemos en estos libros, la revelación de Dios a través de los profetas y a través de los apóstoles y del mismo Señor Jesucristo. Esta es la palabra de la paciencia de Dios. Y dice que por guardar esa palabra, por creer la palabra de Dios, dice, yo te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. ¿Y qué dice? Para probar a los que moran sobre la tierra. Ya la iglesia no está sobre la tierra, sino está con el Señor, que ya lo hemos recibido en el aire, en las nubes. Algunos que quieren decir que la iglesia sí va a estar en la gran tribulación, dicen que esto era el mensaje para Filadelfia nada más.
para aquel momento. Pero Filadelfia no es el mundo entero. La misma gramática del texto nos dice que no se está refiriendo específicamente nada más a Filadelfia, porque Filadelfia solo era una ciudad, pero aquí dice para probar a los que moran sobre la tierra. Sobre el mundo entero viene esta hora de la prueba. Muy bien. Número 2. Estamos viendo el anticristo, ¿verdad? Que el anticristo aparecerá después del arrebatamiento de la iglesia. Número 2. Aparecerá antes de la segunda venida de Cristo, cuando Él viene a establecer su reino. Antes que Cristo venga a establecer su reino, aparece el anticristo. Vamos a ver qué dice 2 Tesalonicenses 2:1. ¿Quién tiene el micrófono? Amén. 2 Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste en el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén, amén. Aquí vamos a ver varias cosas. Dice, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. La venida del Señor Jesucristo a reinar es una cosa, y nuestra reunión con Él es la otra, es el arrebatamiento de la iglesia. Así que son dos cosas que debemos tener bien claras. Y dice el apóstol Pablo, le rogamos que no se dejen mover fácilmente del modo de pensar, ni vayan a turbarse, a confundirse. En el sentido dice que el día del Señor está cerca. Mire, una cosa es nuestra reunión con Él y otra cosa es el día del Señor. El día del Señor se le dice a la gran tribulación, pero nuestra reunión con Él es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Pero antes de que Cristo venga a tomar el reino, entonces es la apostasía. Ahorita estamos en el tiempo de la apostasía, gran apostasía. Tremendo, hermano. Si es que no cree usted que ya es apostasía el que un par de personas homosexuales, pastores, dirigen una iglesia. ¿Ah? Sí. Y una pastora atea dirige una iglesia. Atea. ¿Ah? Ella no cree en Dios, ¿verdad? Pero sí les enseña de Dios a la gente. Es algo ridículo. Que una pareja que son, ¿cómo se le llama? Son actores porno, actores de pornografía, son pastores de una iglesia y en un grupo que hasta incluso aquí se ha oído mucho, el famoso grupo Hillsong. Yo no sé hasta dónde será verdad porque yo no lo he visto, pero ya me comentaron que en la iglesia del grupo Hillsong, el pastor presentó a un par de muchachos como novios. O sea, ¿qué le parece a usted? Así va el mundo. Esa es parte de la apostasía. Tanta enseñanza que hay fuera de la Biblia, tantas creencias fuera de la Biblia, hermano. Y hay una Biblia que no sé si ya la hicieron o la están haciendo, pero es una Biblia especial para aquellos que dijimos. No quiero mencionarlo mucho porque hasta me pueden cancelar la cuenta en Facebook. Pero es una Biblia que se llama la Biblia de inclusión. Así se llama, la Biblia de inclusión. O sea, una Biblia para ellos. En esa Biblia incluso dicen que se presenta a que Jesús era amante de Juan. ¿Qué le parece? ¿Y qué decir de la Biblia que tiene la mujer que dice que ella es Cristo Lisbeth? Tienen su propia Biblia. Y ahí ellos
descontrolan todo de una manera horrorosa, donde ella es Cristo, así se presenta esa Biblia. Ella, allí no aparece el nombre de Jesucristo, sino Cristo Lisbeth. Todo donde en nuestra Biblia está Jesucristo, allí es Cristo Lisbeth, donde quiera. Mire qué cosa tan terrible. Esta es la apostasía, hermano. En tiempos de apostasía. Terrible, hermano. Entonces está claro, son señales, hermano. Por eso el texto dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando Cristo vendrá, dice, y todo ojo le verá, a eso se refiere. Y los que le traspasaron, dice, harán lamentación por él. Claramente el anticristo, ya estamos en la página 2, aparecerá antes de Cristo, diciendo que él es Dios, el Mesías. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos enseñó en cómo y cuándo será su venida. Por eso Mateo 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, después del anticristo, después de la tribulación de aquellos días, dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrá algo estruendoso el día que Cristo venga a tomar el reino. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Cristo aquí viene de repente y a reinar. Y aquí, hermanos, todo ojo le verá. Dice allá también un pasaje de Apocalipsis: todo ojo le verá. Por eso dice: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Lo verán. Lo verán. Es muy diferente a cuando Él viene por su iglesia, hermano. Cuando Él viene por su iglesia, viene hasta las nubes, allá en el aire, dice, y nos reunimos con Él. Pero ese es otro evento, hermano. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Muy bien. El anticristo, número 3, el anticristo dirá ser Dios y demandará adoración para él y para el diablo también. El anticristo, él dirá que es Dios. Vamos a ver por allí, creo que el hermano Denis tiene. ¿Sí? Amén. Segunda Tesalonicenses 2:4. Acérqueselo un poquito más. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Mire qué tremenda la gente, hermano. Negatividad completa para adorar al verdadero Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios del evangelio, al Dios de la salvación. La gente no quiere adorar a Dios, hermano. Pueden adorar allá a la Virgen de los Remedios, ahí van a la otra, yo no sé si qué remedio, si tendrá remedio o qué, pero van, eso es incorrecto. Allá al Cristo negro Esquipulas, o al otro, y compromiso con esto, compromiso con lo otro. Pero una gran negatividad para ser verdaderos adoradores de Dios. Pero así es el mundo, está la mayoría en el mundo. Aún incluso dentro de las iglesias, a la gente le cuesta adorar. Cuando es el tiempo de alabanza y adoración, algunos están distraídos. Y si es posible, algunos hasta contestando celulares, escribiendo en los celulares, viendo mensajes de celulares, si es hasta posible, hacen eso. Pero adorarán al dragón, adorarán al diablo y también al anticristo lo adorarán. Habrá una gran adoración satánica, hermanos, en ese tiempo. Horrorosa, horrorosa. En el caso de Tesalonicenses dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, todo lo que tiene
todo lo que tiene que ver con el Dios que nos ha salvado, Él se levanta contra todo eso, contra iglesias, contra la Biblia, contra todo. Y dice que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Cuál templo es ese? Un templo que van a construir los judíos, el tercer templo. El primer templo fue el templo que construyó Salomón. Después construyeron otro templo, que es el templo cuando Jesús estuvo, pero que fue destruido en el año 70 después del nacimiento de Jesús. Y luego se construirá un tercer templo. Los judíos anhelan construir el tercer templo, pero ese tercer templo ellos lo quieren construir donde está la famosa mezquita de Omar, o donde está aquel domo brillante, dorado, que se mira en las fotos de Jerusalén. Pero allí está una mezquita musulmana, y tocar eso es armar una guerra horrible. Y sería desatar una tercera guerra mundial, pero así, rapidito, eso. Entonces, por eso no tocan ese lugar. Pero yo no sé cómo va a ser el mismo anticristo, cómo sucederá esto, pero que van a terminar construyendo un templo allí mismo. No sé cómo va a pasar, pero va a llegar un momento en que se va a construir un templo allí, supuestamente para Dios. Pero quien va a entrar en ese templo, un templo consagrado a Dios, pero quien entrará en ese templo y se sentará en ese templo como Dios, haciéndose pasar por Dios, será el anticristo. Está escrito, lo acabamos de ver. Las palabras del anticristo serán convincentes, pero blasfemará contra Dios. Vamos a ver quién tiene ahí el micrófono. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Mire qué cosa, hermano. Mire, blasfema contra Dios, contra el nombre de Dios, y también dice de su tabernáculo, pero esto llama mucho la atención, y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? Ya en este momento es la iglesia, hermano. Los ángeles también, con los santos ángeles de Dios, morando en el cielo. Dirá cosas horrorosas contra la iglesia, que éramos unos falsos o fanáticos, no sé, que nos llevaron los extraterrestres y que éramos una lacra, no sé, como llegó a decir alguien que la religión era el opio de los pueblos y tantas cosas horrendas que el diablo ha querido decir contra la iglesia del Señor. Vamos a ver, Daniel 11:36. Sí, hoy sí. Daniel, acérqueselo un poquito más. 36. Y el rey del anticristo hará su voluntad y se asombraría. Ensoberbecerá. Se sobrevendrá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que se consumada la ira. Lo determinado se cumplirá. Muy bien, hermano, muy bien. Allá en el libro de Daniel, desde aquel tiempo, 600 años de Cristo, antes de Cristo, Dios le mostró a Daniel de este hombre soberbio. Hará su voluntad, va a hacer lo que él quiera, este hombre soberbio. Y dice, y prosperará. Y mire, hasta que sea consumada, ¿qué cosa? La ira, consumada, o sea, hasta que sea concluida la ira, o sea, el castigo. Por eso es que en Tesalonicenses dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Ven cómo la Biblia, hermanos, se concuerda? No nos ha puesto Dios para ira. Entonces dice aquí, hasta que sea consumada
la ira. Hasta entonces va a estar prosperando hasta que termine, hasta que Dios le pone el freno, porque lo determinado se cumplirá. O sea, hay algo establecido que ni aunque oremos, ni ayunemos, si hagamos lo que hagamos, esto se va a cumplir. Esto se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el mundo lo está permitiendo. Dios ya lo vio. Y esto no va a cambiar. Dios vio que así será. El mundo va a terminar de esta manera, siendo cada vez más contrarios a Dios, más negativos a Dios, más blasfemos contra Dios. Entonces el anticristo va a venir en el momento más preciso donde habrá más negatividad contra Dios. Por eso tengamos mucho cuidado nosotros mismos los cristianos. ¿Por qué? Porque nos podemos contaminar oyendo al mismo mundo hablar contra la fe, hablar contra los cristianos. Y nosotros, hermanos, a cambio de hacer lo que Dios le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. El peligro es que nosotros terminemos siendo como ellos, sin fe, gente sin motivación para servir a Dios. Incluso se puede terminar odiando a la misma iglesia. El anticristo va a tener un gran odio y enemistad y una guerra declarada contra Dios y contra su pueblo. Y los cristianos verdaderos que en ese tiempo decidan entregar su vida a Cristo, porque habrán cristianos en la gran tribulación, los que se conviertan en la gran tribulación, tendrá gran odio contra el pueblo judío, aunque al principio se presentará como el salvador de los judíos, pero después procurará destruirlos y los hará sufrir. Por eso Jesús les dijo a los que estén en la ciudad, huyan a los montes, porque llega el tiempo, dice, de gran tribulación. A la gente de este tiempo le complacerá ese lenguaje anti Dios, anti iglesia. Y es curioso que ya estamos llegando a ese tiempo, pues vemos en las redes sociales como la gente se alegran y atacan cuando acusan a un siervo de Dios. No les importa si es mentira o es verdad, si es un verdadero siervo de Dios o es un farsante. Eso no les interesa a ellos. Lo que les interesa es que hay cómo atacar al pueblo de Dios, cómo atacar a la iglesia. Número 5. El anticristo tendrá influencia en todo el mundo hasta ser destruido por Jesucristo durante los 3 años y medio. Vamos a ver quién tiene ahí la lectura. ¿Quién tiene el micrófono para leer? ¿Sí, hermano? Amén. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Muy bien, voy a querer que me lea también Daniel, pero permítanme un momentito. Mire, se le permitió hacer guerra. Eso lo permite Dios. Cuando dice se le permitió hacer guerra contra los santos, porque nadie puede hacer algo contra el pueblo de Dios si Dios no se lo permite. Nadie puede hacer algo contra un hijo de Dios si Dios no se lo permite. Para que Satanás tocara a Job, le fue a pedir permiso a Dios. Qué privilegio, hermano. Vamos a ver, hermano, Daniel 8. Daniel 8:23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea, un brujo, pues. Un brujo. El anticristo será un gran satánico, un gran brujo. Pero ¿cuándo va a aparecer? Según el verso 23 dice, cuando los transgresores lleguen al colmo. Sí, este mundo, la maldad de este mundo está llegando al colmo. Al colmo de la maldad, al colmo del pecado. Entonces, cuando este mundo llegue al colmo del pecado, aparecerá el anticristo. Y ya estamos llegando. Sigue, hermano. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Cuando dice aquí destruirá a los fuertes es
Mire, esos grandes ricos, esos multimillonarios, esos archimillonarios que hay en el mundo, que tienen empobrecido al mundo, esos archimillonarios, el anticristo les va a quitar sus riquezas. Mire, ahorita con el problema de la guerra entre Rusia, esa invasión de Rusia a Ucrania, cómo los combustibles se han ido arriba. Las petroleras, los dueños de las petroleras se están haciendo y archimillonarios, como usted no tiene idea. Porque eso que nosotros ahora estamos pagando de más por el combustible va a dar a un lado. A un lugar va a dar y va a llegar llega a los bolsillos de unos pocos en el mundo entero. Entonces la profecía dice que el anticristo los va a arruinar. Por eso dice destruirá a los fuertes. Pero también dice que causará grandes ruinas. Mire, esta guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania es pequeñito comparado con lo que va a suceder en el tiempo del anticristo, en la gran tribulación. Y ya se ven ruinas y ya se siente el impacto de esa guerra allá en un pequeño territorio de Europa, y estamos sintiendo ya el impacto. Todos nosotros aquí comprando las cosas más caras, todo ha subido un 25%, en parte por esta guerra, y también pues porque la gente se aprovecha, hermano, de todo. Sigue, hermano. Con su gran capacidad hará prosperar el engaño. ¿Está en el 24? No, 25. Ajá, 24, sí. El verso 24, sí. Y su poder se fortalecerá. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes. Ajá. Y al pueblo de los santos. Sí, muy bien, ya lo había leído, muy bien, hermano, gracias. Pero dice no con su propia fuerza, es con la fuerza del diablo, hermano. Sigue el 25, hermano. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por la mano humana. Gloria a Dios, hermano. Será quebrantado, pero no por mano de hombre, hermano. No por otro rey del mundo, no por otro ejército del mundo, sino que será quebrantado por el príncipe de los príncipes, el Señor Jesucristo. Él lo quebrantará al final. Quiero que mencionemos algunas cositas ya en la página 3. En la página 3, notables distinciones del anticristo. Algunas distinciones. Usted puede leerlo en su casa. Espero que usted esté interesado en este tema. Este tema no se lo van a enseñar en cualquier lado, hermano, porque son temas complejos y casi nadie quiere tocar estos temas. Pero será un hombre muy soberbio, según Daniel 8:23 y Daniel 11:36. Se creerá un Dios, ya lo leímos en 2 Tesalonicenses 2:4. Según Daniel 11:37 dice que no sentirá amor por las mujeres. ¿Qué le parece a usted? Ese hombre quizá, ¿verdad? Va por otro lado. Y él va a ser el mero jefe. No sentirá amor por las mujeres, dice Daniel 11:37. También Daniel 11:38 dice que será un ocultista, un fiel satánico, un brujo. Eso será este hombre. Será un político de gran diplomacia, según Daniel 11:38 al 39. O sea, convincente el hombre, la gente se va a enamorar de él. Y también quizás sea un descendiente judío. Bueno, lo más seguro es que sí va a ser un descendiente judío, por lo que dice Daniel 11:37 y Daniel 11:38 al 39. Porque dice que del Dios de sus padres no hará caso. Y aparece ahí Dios con D mayúscula, porque cuando usted se refiere al Dios de nuestra salvación, al Dios creador, no escriba con D minúscula, es una falta de respeto. Escriba con D mayúscula. D minúscula es para los dioses falsos,
pero para el Dios verdadero se escribe con D mayúscula. Amén. Entonces allí está con D mayúscula. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Entonces el hombre, para que los judíos piensen que es el Mesías, obviamente tiene que ser un descendiente judío. ¿Qué le parece a usted? Los judíos se ofenden cuando se dice esto, hermano. Pero la escritura lo dice. La escritura lo dice. La escritura no tiene favoritismos. Algunos nombres característicos del anticristo. Mire usted, mire qué ficha, como se dice, mire qué pieza. Se le llama el devastador en Isaías 16:4. Se le llama el desolador en Daniel 9:27. Se le llama el hombre despreciable en Daniel 11:21. Se le llama la bestia en Apocalipsis 11:7 y muchos textos de Apocalipsis. Se le llama también el hombre de pecado, el hombre inicuo. Se le llama el hijo de perdición en 2 Tesalonicenses 2:3. Usted ve por allí una imagen, ¿sabe? En la ONU, esta que usted ve allí, y yo la puse en mi estado y la voy a volver a poner, y también la tengo allí en mi perfil de Facebook para los que quieran verla. Pero esta imagen esta es la nueva imagen de la paz allá en la ONU, en las afueras allá de la ONU en Nueva York, y se le llama el guardián de la paz y de la seguridad internacional. Antes el símbolo de la paz era una paloma, la paloma con un ramito de olivo, era la imagen de la paz. Ahora la imagen de la paz y de la seguridad mundial es esa bestia que usted ve allí, que la hicieron, es una escultura que representa, hermanos, cuando uno la analiza, representa a la bestia que vemos en Apocalipsis 13 y también en Daniel capítulo 7. Tiene todas esas características. Sin saberlo, Dios le ha permitido al diablo hacer una representación de lo que ellos van a hacer en el gobierno del anticristo. Mire, tiene alas de águila. Es semejante a un leopardo. Tiene pies de oso. Tiene colas de dragón. Y tiene también boca de león y pies de oso. Estas combinaciones también son representaciones de algunos reinos y gobiernos y países en la tierra, y todo esto se une con el anticristo, el gobierno mundial del anticristo. ¿Qué le parece? El diablo, yo le llamo a esto, hermano, las piedras hablando. Las piedras hablando. Las piedras hablando. Ahí nos están diciendo, el tiempo está llegando. Es que el anticristo va a salir cuando ya todo esté, cada pieza en su lugar. Como cuando se construye un vehículo del año, ¿verdad? Pero no se puede subir nadie en él hasta que no esté terminado. Así también el anticristo no va a salir si no está todo en su lugar. Y entonces el mundo ahorita se está armando como un rompecabezas, hermano. Todas las piezas están llegando al puesto, y cuando llegue la última pieza al puesto, ese va a ser el anticristo, para armar el rompecabezas del misterio de iniquidad que habla la misma escritura. Dejamos al anticristo y hablemos un poco del falso profeta. El falso profeta, el líder religioso oficial del anticristo. Va a ser el líder oficial en todo el mundo, el líder religioso oficial.